La semana pasada nosotros vimos la blasfemia contra el Espíritu Santo, vimos el pecado imperdonable, y vimos allí que la blasfemia contra el Espíritu Santo consistía básicamente en negar a Jesucristo como el enviado de Dios para hablar al hombre. Los religiosos fariseos fueron personas que negaron esa realidad, esa verdad, negaron a Jesús. Casi todos los discípulos, cuando predicaron a Cristo en el libro de los Hechos, mencionaron eso, mencionaron que los judíos lo mataron, lo crucificaron, lo negaron. Esteban dijo a los fariseos que ellos fueron matadores de Jesucristo, fueron los quienes lo llevaron a la cruz y quienes resistían siempre a la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo consistía justamente en ese. Es el único pecado que Dios no puede perdonar. Y el único pecado que Dios no puede perdonar es que tú no recibas el regalo de su Hijo. Él no puede perdonar cuando el hombre niega a Jesús. Ese es un pecado imperdonable. Por eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vimos nosotros que era el que iba a convencer a las personas y las iba a llevar a Jesucristo. Dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. O sea, lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es convencerle a la persona de que está en pecado y de que la única persona que puede solucionar ese problema es Jesucristo. Lo va a llevar a Jesucristo. Entonces esta gente estaba cerrándole el corazón a Jesucristo. Estos fariseos todavía no estaban cometiendo este pecado, pero les estaba el Señor advirtiendo que si seguían de esa manera, iban derechito a cometer este pecado imperdonable. ¿Ya? Pero lo maravilloso sí que vimos allí es que Dios perdona todos los pecados. Jesús dijo: cualquier pecado que los hombres hayan cometido les serán perdonados. O sea, todos los pecados son perdonados, excepto el rechazo a su Hijo, porque es la única provisión que Dios nos ha dado y ha dado al hombre para que pueda tener vida eterna. Entonces, si hay rechazo a Jesús, es un rechazo a lo que Dios hizo por ti y por mí. Y a propósito del endurecer el corazón, a propósito de cerrarle el corazón a Jesús, hoy día vamos a hablar de la parábola del sembrador. ¿Por qué digo a propósito de cerrar el corazón? Porque cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, también abrimos el corazón a su voz, a su palabra. Y tan importante como abrirle el corazón a Jesús es abrirle el corazón a la palabra de Dios. Es tan importante como abrirle el corazón a Jesús. Y a través de lo que el Señor nos va a enseñar con esta parábola, con este pasaje, Él nos va a enseñar que en realidad a veces nuestro corazón no recibe la palabra de una buena manera. A veces nuestro corazón se cierra ante la palabra. Y a veces se abrió a Jesús, pero no tengo que quedarme ahí, tengo que abrirle el corazón también a la palabra, ¿no? Vamos entonces a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Marcos. Dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El Señor Jesucristo aquí empieza a usar parábolas, ¿ya? Parábolas. Y vemos primero que el Señor Jesús sigue enseñando. El ministerio del Señor, ¿cierto? Dijimos, la prioridad es enseñar. Siempre Él está enseñando acerca del reino de Dios, enseñando siempre. El lugar donde va, Él lo primero que hace es enseñar, porque esa es la principal tarea de Jesús, enseñar y enseñar y enseñar. Y si nosotros queremos ser una iglesia que siga a Jesús, entonces tiene que ser una iglesia que enseñe también. Debe ser lo principal, debe ser lo primordial, debe ser lo central en una iglesia. Toda iglesia que siga a Jesús debe enseñar la Biblia, debe abrirse a la Biblia y debe enseñarse la Biblia. Porque lo vemos en Jesús, lo vemos en su ejemplo. Y está aquí, ¿cierto?, enseñando en uno de sus lugares favoritos, que es como la orilla del mar, donde escogió sus primeros discípulos, allí en el mar de Galilea, que en realidad no es mar, es un lago, pero es muy grande y rodeado de algunos cerros. Y él estaba allí y él se nos dice acá el relato que entra en un bote, y usa el bote como un cierto púlpito, entre comillas, improvisado, y se va hacia adentro del lago y empieza a enseñar hacia la gente. Antiguamente era al revés que ahora, ¿ya? El maestro siempre enseñaba sentado y los oyentes siempre estaban parados. En realidad, si eso fuera ahora, yo creo que muchos no querrían quedarse en pie, pero así era antes, ¿ya? Y aquí él empieza por primera vez en el libro de Marcos a utilizar las parábolas, que es un género de enseñanza que las usó mucho el Señor Jesús. ¿Y qué son las parábolas, no? Las parábolas en realidad son ejemplos simples, ejemplos de la vida cotidiana, de un contexto, de una cultura en especial, para enseñar. Jesús las enseñó para enseñar algunas verdades del reino de Dios, cosas relacionadas con el reino de Dios, ¿ya? No son alegorías, no hay nada oculto en las parábolas que podemos decir tiene un código o como que no quiere que uno entienda las cosas. No es eso. Jesús lo que quiere hacer es todo lo contrario, es que la gente pueda entender con mucha más claridad, con sus términos, lo que Él pretende enseñar y lo que Él pretende decir. En el versículo 11 del capítulo 4 nosotros vimos que en realidad el Señor explica un poco esto y les dice a los discípulos: a ustedes les ha dado a saber el misterio de Dios, pero a los que están afuera, ¿ya?, a los que no siguen a Jesús, a los que no conocen a Jesús, les dice a esos, ¿ya?, por parábolas. ¿Por qué esa diferencia? Se fijan que hay una distinción. Jesús hace una distinción entre los que son suyos y los que están afuera. Por eso no hay salvación universal, como uno tiende a pensar que cualquier persona que muere va al cielo, ¿ya? Jesús sabe quiénes son los suyos y también sabe quiénes están afuera. Son dos grupos de personas que hay en este mundo siempre: los creyentes en Jesús, los que siguen a Jesús, los que oyen a Jesús, y los que siguen la corriente del mundo, los que están contra Jesús, ¿ya? Entonces Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí.
es. No puedo permanecer neutro frente a una persona como Jesús. Siempre va a traer división, ya sea porque lo amas y porque quieres seguirlo, o porque lo odias y no quieres considerar nada de él. Pero Jesús sabe quiénes son sus discípulos, y a ellos le dice: a ustedes les he dado saber los misterios, a ustedes se les va a revelar muchas cosas, pero a los de afuera voy a tener que hablarles en parábolas. Y dice en el verso 12, para que viendo vean y no perciban. O sea, para que siendo tan clara la enseñanza, lo vean, lo escuchen, pero aún así no lo sigan. Me gustó mucho, un comentarista dijo algo muy atinado. Dijo: el sol que derrite el hielo también endurece el barro. Es decir, una parábola tan clara para alguien, que puede venir a causarle un impacto en su corazón, puede derretir su corazón, impactar su vida para otra persona, puede endurecerla. Es lo que produce la palabra de Dios a veces. Entonces las parábolas son simples ejemplos para que la gente pueda entender las cosas de Dios. Y es como cuando tú lo intentas, no sé, bueno, nosotros los que tienen hijos o han tenido hijos, y tú intentas explicarle algo a tu hijo chico, y tú no hayas cómo explicarle ciertas cosas, y tienes que entrar a ejemplificar con cosas que a él le sean claras, ¿cierto? Para que puedan entender. Así, eso es lo que está haciendo Jesús con la gente. Le quiere explicar las cosas, quiere que lleguen a entender las cosas, quiere que entiendan las cosas del reino de Dios, pero aún así, a pesar de la claridad, mucha gente va a cerrar el corazón. En lugar de acercarse a Dios, le va a cerrar el corazón. A mucha gente las parábolas le va a llamar la atención y va a decir: a ver, ¿qué significó esta parábola? Vamos a preguntarle a Jesús, vamos a decir que nos diga. Es como también un gancho para que la gente siga a Jesús. ¿Qué quiso decir? Vamos a preguntarle. Pero hay otra gente que se queda ahí y dice: no sé qué me quiso decir, y se va, ¿no? Y empieza como a rechazar a Jesús. No es que Jesús no quiere que la gente sea perdonado sus pecados, que no entiendan, Él quiere cegar todo. No, Jesús quiere que todos vengan a Él. Pero lo que está diciendo, que muchas veces las simples parábolas van a tener este resultado. A veces un corazón duro, más endurecido con las parábolas, a veces un corazón se va a abrir a Jesús. Entonces el propósito de las parábolas es que la gente pueda oír de las verdades de Dios con un ejemplo simple, ¿ya? No hay cosas escondidas en las parábolas, no hay como un misterio escondido o una revelación especial para los últimos tiempos, no. Son ejemplos de la vida cotidiana y que el Señor nos va a enseñar a través de esos ejemplos, ¿ya? Ahora, vamos a ver entonces esta primera parábola, porque Él aquí comparte la parábola del sembrador. Vemos, ¿cierto?, en esta historia que el Señor Jesucristo nos dice que un sembrador salió a sembrar, ¿ya? Esto era algo conocido por la gente del lugar allí, ¿ya? Que un sembrador salga a sembrar era algo conocido para la gente de alrededor. Entonces, y antiguamente no es como ahora, ¿ya? No sembraban como ahora. ¿Alguien ha visto sembrar acá en la zona? Yo creo que todos han visto sembrar. Le encienden fuego a lo que quedó, ¿cierto?, en la tierra. Empieza después el tema del arado, ¿ya? Revuelven la tierra, aran la tierra, luego ponen la semilla y luego le ponen todo el tratamiento que le ponen. Antiguamente el sembrador salía con su morral, ya que es una especie de morral con semillas, desparramaba las semillas, las tiraba en la tierra y luego pasaba el arado. ¿Me entiendes? Y la semilla estaba ahí. ¿Me entiendes? Era otra la técnica. Y esto nos hace mucho sentido, porque a veces esa semilla que caía alrededor del camino, caía en una parte con piedras, no sabía si iba a caer ahí donde estaba la semilla y iba a brotar un espino, un cardo o algo. ¿Me entiendes? Entonces aquí, a través de estas parábolas, el Señor, esta parábola nos va a mostrar algo bien especial, ¿ya? Y nos dice
que hay 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra, que son las que están junto al camino, los pedregales, ¿ya?, los espinos y la buena tierra. ¿Ya? Esta es la historia del sembrador que salió a sembrar. ¿Ya? Parte entonces cayó en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice allí? Que vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedaron sueltas ahí. Y vinieron las aves y se la comieron. La segunda dice que parte cayó en pedregales. Obviamente, como no tenía profundidad y no había tierra ahí, no logró, brotó pronto, pero también así mismo duró y no duró la nada misma. También otra parte cayó en un lugar donde habían espinos, cardos, todas esas cosas, murra. Bueno, eso es lo que hay acá, no sé qué hay allá. Pero me imagino algo parecido, ¿no? Murras y todo ese tipo de cosas, y al final ahogaron y tampoco dio fruto. Y en una sí cayó en una buena tierra parte de la semilla y sí logró producir el fruto. Ahora Jesús mismo nos explica esta parábola. ¿Ya? Y aquí yo me quiero detener en la explicación de la parábola. No quiero dar muchos detalles, pero sí quiero explicar y que podamos entender lo que significa esta parábola. El sembrador. ¿Ya? En los otros evangelios se identifica al sembrador como a Jesucristo. Ahora, el sembrador es el que da a conocer, el que porta el mensaje. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador puede ser Jesús, puede ser cualquier persona que enseñe la palabra alrededor del mundo. Dios quiere que la palabra de Dios se siembre, se tire, se desparrame. Dios no quiere que su palabra esté guardada. ¿Ya? Lo que Dios quiere es desparramar la semilla y hacer que toda la gente pueda oírla alrededor del mundo. ¿Y qué es el encargado de ser Satanás? Que la palabra no llegue a ciertos lugares. Que está prohibida la lectura de la Biblia. En muchos países, a través de la historia, ha estado prohibida la lectura de la Biblia, siendo acusada de ser la causante de que el mundo se duerma, cuando en realidad la Escritura es la que da vida al corazón del hombre. Hoy día la Escritura está prohibida en muchos países. Uno vive aquí tranquilo, pero los países más de quienes gobiernan, los musulmanes más radicales, digamos, no aceptan este libro, no lo reciben. Países en África, países en la India, donde la Escritura no llega en algunos lugares. Y el Señor y el Satanás está impidiendo que esto suceda, porque sabe que si se llega a sembrar la Escritura en esos países, mucha gente va a conocer a Dios y va a cambiar sus vidas. Es eso. Esto no es un tema político ni nada por el estilo, es simplemente un tema espiritual. No estoy hablando de política ni nada, espiritual. Satanás es el que impide que la Escritura entre. Pero el sembrador sale a sembrar y quiere que todas las personas escuchen la palabra. Y quieren que todas las personas puedan oír la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que hace el sembrador, tirar la semilla. Todos nosotros de alguna manera somos sembradores y debemos serlo como cristianos. Enseñar la palabra, tirar el mensaje. Andar con la semilla y desparramarla, porque no sabemos que a lo mejor va a haber personas que sí van a llegar al conocimiento de Cristo por la palabra que fue tirada, lanzada, en el buen sentido, no que se las vamos a tirar. Estoy hablando en el sentido de la parábola, de tirar la semilla. Entonces el sembrador es el que siembra la palabra y la semilla es la palabra de Dios. Notemos que el problema no está ni en el sembrador ni en la semilla. Es decir, el problema no es Jesús. Y a veces el problema no es el predicador, no es el que enseña, no es el pastor, porque enseña la palabra. Estoy hablando de los pastores que enseñan la palabra. Pero sí el problema está en los terrenos. El problema está en la gente que oímos la palabra. He ahí el problema. ¿Ya?
Entonces, la palabra de Dios nunca ha sido el problema. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios quiere hacer eso. La palabra de Dios quiere producir y hacer una obra en mi vida. La palabra de Dios quiere hacer prosperar mi corazón para Dios. Quiere hacer algo. ¿Me entienden? Quiere hacer algo en tu vida. La palabra de Dios quiere hacer algo. Dios quiere que la palabra de Dios produzca fruto en tu vida. Entonces la palabra de Dios no es el problema. La palabra de Dios es perfecta, es santa y es justa. ¿Ya? Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, y las intenciones del corazón y los pensamientos. Los discierne, nos entra y nos examina y nos hace ver nuestro pecado. ¿Cuántas veces abrimos la Biblia y el Señor trata conmigo? Me dice, en esto estás mal. En esto estás mal. Mira aquí. Y me muestra. ¿Me entiendes? Entonces la palabra de Dios no es el problema. Es buena. La palabra de Dios es justa, es santa. Quiere hacer una obra en mi vida, en tu vida. Quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida a través de la palabra. Quiere que dé fruto. Entonces, si la palabra de Dios es perfecta, ¿quién es el problema? Los que la oímos. Nosotros somos el problema. Mi corazón es el problema. La palabra de Dios quiere hacer algo, pero yo se la impido. Yo se la impido muchas veces. ¿Ya? Y esta parábola entonces nos enseña que hay 4 tipos de tierra, y esos 4 tipos de tierra representan las 4 personas. 4 tipos de personas que al recibir la palabra reaccionan de 4 maneras diferentes, ¿ya? A la palabra de Dios. Por eso el estudio de hoy se titula ¿qué tierra es tu corazón? Para que nosotros nos examinemos y veamos qué terreno es nuestro corazón, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Los primeros entonces son los que están junto al camino, ¿ya? Y quedaron ahí esas semillas. Jesucristo nos da la explicación, ¿verdad? En el verso 15. Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Este tipo de persona nos dice en la parábola que son los que vienen las aves y se comen las semillas, porque quedaron junto al camino. Las aves simbolizan el mal en la Escritura. Las aves, los pájaros, simbolizan a Satanás. Entonces, estos que fueron sembrados junto al camino son las personas que oyen la palabra de Dios, pero no les sucede nada. Ellos lo que hacen es rechazarla. Cuando tú le enseñas o alguien menciona la palabra de Dios a una persona, puede escucharla, pero no le pasa nada en el corazón. Cierra su corazón a la palabra y la rechaza, dice, eso no es para mí, yo no quiero oírla, vaya usted, muchas gracias, pero conmigo no. ¿Ya? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vino Satanás y la quitó y la robó de su corazón. Todas las personas que están en este mundo, nosotros estábamos esclavos de este enemigo de Satanás. Y nosotros rechazábamos a Dios. Y lo rechazábamos y no queríamos oír la palabra. Y esa era la obra que Satanás estaba haciendo en nuestra vida. Dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces Satanás no quiere que la persona, no quiere que escuche la palabra. Y segundo, no quiere que la palabra produzca algo en su corazón. Y él va a intentar por todos los medios tratar de que el hombre no oiga la palabra y que el hombre le cierre el corazón a la palabra. Entonces a veces tú vas muy animado, donde alguien, un amigo, un familiar, y le comparte lo que Cristo ha hecho por ti, le llevas a la palabra y te dice, gracias, pero no. Chao nomás. ¿No? Ya sabes.
¿Quién fue el que robó esa semilla del corazón? Fue Satanás, el enemigo. Ya dijimos que Satanás no es el tipo con cacho así, con cola, no, es el enemigo de Dios, está siempre en contra y siempre tratando de robar las vidas y que de lo poco que escuchan de Dios les sea quitado del corazón. Entonces es como este pájaro que viene y se come las semillas que están junto al camino. No alcanza ni siquiera a quedar en la tierra, ¿me entiendes? Ni siquiera, quedó superficialmente. No hizo absolutamente nada, no fue efectivo, porque el enemigo vino y la arrebató una por una. Y no les produjo nada. Rechazo. No les dio nada. ¿Ya? Ese es la tierra, el terreno junto al camino. El segundo, están los pedregales. Dice que parte cayó en los pedregales, ¿cierto? ¿Qué pasaba en los pedregales? Tenía más piedra que tierra. Hay una mezcla allí. Hay tierra que puede ser buena en una parte del corazón, puede querer seguir al Señor. Alguna parte del corazón está ahí, ¿no? Pero las piedras también están. Y al final, como hay piedras y no tiene profundidad la tierra, este fruto o esta semilla no brotó muy pronto y al final se secó, se quemó cuando salió el sol, porque no tenía ningún tipo de raíz. ¿Ya? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Y es bien interesante porque hay muchas de ellas también. Son las que al principio, cuando oyen la palabra, viene como un gozo a sus vidas. Se emocionan con la palabra de Dios. Viene una emoción enorme. No hay como excelente seguir al Señor, es lo mejor, y es un sentimiento superficial, porque es emocional de momento. ¿Ya? Vibran con ella, pero a pasar el tiempo te das cuenta que era simplemente una emoción temporal, porque cuando vienen los problemas, cuando empiezan a venir las dificultades, cuando empiezan a venir las tribulaciones, cuando empiezan a venir los tropiezos, se vienen abajo y dice, no era lo que yo esperaba. Y tropiezan, dice la Escritura. El Señor dice que tropiezan, se caen. Como cristianos quedan ahí estancados. Y muchos de ellos vuelven atrás. Es una instancia donde muchos vuelven atrás. Porque no les era lo que esperaban a lo mejor. ¿Ya? Es como esas típicas personas que de repente ponen música lenta y todo y hacen un llamado y pasan porque en realidad se pusieron a llorar y porque en realidad tienen la escoba en su vida, pero nunca porque en realidad quisieron entregarle su corazón al Señor y amar al Señor con todo, ¿no? Sino que fue una situación de momento, de la emoción. Fue una cosa superficial. ¿Ya? Son personas en las que la palabra se quedó en las emociones, pero la palabra no se quedó en sus corazones. Era producto de una emoción temporal. La semilla no llegó a lo profundo. ¿Me entiende? La semilla no llegó a pasar porque las piedras lo impidieron. Los tropiezos, las tribulaciones en el camino. Por eso yo te digo, y nosotros hemos sido bien claros, seguir a Jesús no significa ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de esto, ausencia de lo otro. Eso no significa eso. El apóstol Pablo estuvo enfermo toda su vida. ¿Ya? El apóstol Pablo dejó discípulos de él enfermos en varias partes. Los discípulos fueron todos perseguidos. Todos mártires de la fe, excepto uno, Juan, pero que la sufrió, vaya que lo sufrió, estuvo desterrado en la isla de Patmos donde recibió el Apocalipsis, pero todos los demás mártires. El Señor Jesucristo se los advirtió a ellos, por causa de mí van a venir tropiezos, van a haber estas tribulaciones, ¿ya? No significa que nosotros no vamos a sufrir, pero sí significa que Jesús va a estar en medio.
sí significa que Jesús va a estar con nosotros. Sí significa que podemos confiar en que aunque sea la situación más difícil, Jesús tiene un propósito con esa situación difícil. Y Jesús está en medio de esa situación difícil. Y finalmente se va a cumplir lo que Pablo dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aunque en teoría lo que pueda estar pasando es algo malo. Jesús se encarga de hacer lo bueno, aun cuando sea muy malo. Por eso para el cristiano no hay nada malo. Puede ser una situación muy mala, nada es malo. Todo tiene propósito. Jesús tiene propósito con todo. Pero este tipo de personas se quedan en estas situaciones. Viene la tribulación, viene la enfermedad, viene algo y ahí se quedan. Y tropiezan. La palabra de Dios se quedó ahí nomás. No logró penetrar más profundo porque las piedras se lo impidieron. Y esas piedras son las tribulaciones. ¿Me entienden? Las tribulaciones. O sea, todo bien con Dios. Rápido. Crecimiento rápido. Brote rápido. Pero viene la tempestad y ahí quedó. Ahí quedó. Con las tribulaciones. ¿Ya? No siguió adelante. No siguió al Señor Jesucristo, quedó estancado, quedó allí. ¿Ya? Muchos seguidores hay así. En Lucas 9, 57 al 62 hay una historia ahí de mucha gente que quiso seguir a Jesús y eran de estos seguidores así impulsivos, como los que el Señor se refiere aquí en esta parábola, seguidores impulsivos. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo, sígueme, pero yo no tengo dónde dormir. Y seguramente él pensó, no, eso no. Y era gente emocionada con Jesús porque se le acercó a Jesús, ¿me entienden o no? Estaban súper emocionadas por este hombre que lo oían y dijeron, vamos, queremos seguirte, Señor. Y el Señor ahí los dejó porque dijo, no superó sus expectativas. Otro le dijo, mira, te quiero seguir, pero deja que entierre a mi padre, ¿ya? Jesús le dijo, déjalo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Tal vez el hombre no estaba ni enfermo, el padre de esta persona, y te quería esperar hasta el final y ahí para seguir al Señor, ¿ya? Había también otro que dijo, te seguiré, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y ahí Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Siempre hacia adelante, no mirando hacia atrás. Entonces era gente que estaba emocionada con Jesús. Estaba en cierta manera sorprendida y aunque tenía parte de buena tierra, tenía muchas piedras también. Y esas piedras le impedían seguir a Jesús, porque las piedras eran más grandes que la tierra buena. Para ellos era más importante el papá, para otros era más importante tener una parte donde dormir, para otros era más importante despedirse de su casa que el hombre que tenía vida eterna que estaba enfrente. ¿Verdad? Y es triste porque hoy día mucha gente se va del lado del Señor cuando vienen sobre todo enfermedades. Ayer estaba en una librería cristiana y en realidad ayer fue un día muy cansador en todo sentido y me topé con muchas cosas. Primero la carnicería con un tipo que despotricaba contra su hijo porque estaban comprando yo la carnicería y yo estaba al lado y él, como hablaba fuerte con el carnicero, escuché todo. El carnicero era el hermano. No sé qué hacer con este tal por cual, refiriéndose a su hijo, ¿no? Que ahora lo expulsaron y yo estaba al lado, decía, Señor, ¿me meto o no me meto? El Señor, y ya, bueno será. Y lo miro y dice, algo le tiene que haberle pasado. Las cosas no son porque sí. Los niños no hacen cosas porque sí. Se agacha y me dice, yo soy separado, me dice. Y creo que eso le está pasando la cuenta a mi hijo. Ya comenzamos un ratito. Después me dijo, gracias amigo. Me fui. Y después me encuentro en camino con un montón de gente protestando que el 18, de que no más asesinato en el 18, no sé qué cosa.
Y muchos de esos que están defendiendo los animales están a favor del aborto. No entiendo nada. ¿Qué es más? La bestia es una bestia, ¿no? Ella está en servicio del hombre, no el hombre al servicio de las bestias. Son animales y los queremos y a las mascotas está bien, pero hay ponerlo en un nivel sobre el hombre, por favor. ¿Ya? Dios mismo hizo no significa con esto que vamos a tratarlos mal, no. Y llego a la librería cristiana y había una señora muy mal allí y con otra persona al lado, y esta persona le decía: mire, usted no puede enfermarse. O sea, no, ¿cómo se dice? Dios no quiere que usted se enferme. Y estaba hablando así, la pobre señora estaba enferma. O sea, con eso le estaba diciendo: usted, poco menos usted está en pecado porque está enferma. ¿Me entiende? Y cosas como esas. Entonces yo me tomaba la cabeza y yo le comentaba a la Jimena cuando llegaba a la casa: ¿en qué mundo estamos? Está todo al revés. Está todo al revés, ¿no? Por eso yo prefiero mirar este libro y leer este libro, porque esto sí que es la verdad y conforta mi corazón y mi alma. Pero imagínate el pensamiento que tiene esta gente: que tú no te puedes enfermar, que tú no puedes ser pobre, ¿ya? O sea que la viuda que entregó 2 blancas en el templo, ¿se acuerdan? No podía ser cristiana. Fíjense ustedes que el Señor Jesucristo la sacó de ejemplo y dijo: como ella tienen que ser, porque siendo pobre dio todo para el Señor. Ella no andaba quejándose de su pobreza. Ella sabía el Dios que tenía, y aún de su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Me entienden? ¿Me entienden? El tema es Jesús. Pueden haber tribulaciones, pueden haber problemas, puedo pasar pobreza, todo eso, pero si tengo a Jesús es suficiente. Pero esta gente no. La gente que cayó en estas piedras, porque las piedras le impiden que la semilla brote y haga algo. ¿Ya? Son estos seguidores emocionales que en realidad se quedan ahí. Lo tercero, entre espinos. La semilla que cayó entre espinos, dice, otra parte cayó entre espinos, dice el 7, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Quiero que nos centremos en esta. ¿Por qué quiero que nos centremos en esta? Porque yo creo que esta es uno de los peligros más grandes que nosotros vivimos como cristianos. ¿Ya? Si tú te fijas, no menciona nada de el brote de la semilla. Probablemente había tierra fértil, sí. La tierra era fértil, porque para que crezca un espino tiene que ser fértil, ¿cierto? ¿O no? Por supuesto. Tiene que haber ciertos nutrientes. O sea, hay una tierra buena, hay presencia de buena tierra. Hay un corazón dispuesto a recibir. Bien, vamos bien. ¿Ya? Hay buena tierra. Está todo dado para que crezca la semilla. Todo. Vamos bien, ¿cierto? Todo dado para que crezca la semilla. Pero crece juntamente con la semilla esta maleza. Y crece tanto y crece más y la ahoga. Y ahí quedó la semilla. No pudo dar ni crecer ni dar fruto. ¿Qué pasa aquí? La palabra de Dios empieza una obra en el corazón. La palabra de Dios te empieza a hacer algo en tu vida, empieza a hacer una obra en tu corazón, empiezas a tener cambios, empiezas a dar señales de crecimiento y de madurez, empieza todo bien, porque la tierra es buena, tienes un buen corazón. Pero llega el tiempo que tu corazón se empieza a desviar porque le estás dejando que los espinos también crezcan. Y los espinos son 3 cosas. 1, los afanes de este siglo. Por eso le digo que esta es la que todo cristiano tiene que tener cuidado. Los afanes de este siglo. ¿Qué son los afanes de este siglo? Cualquier cosa que esté antes que Dios.
cualquier afán, cualquier cosa en donde tú tengas todas tus fuerzas puestas allí. Los afanes de este siglo y que se van a quedar aquí. Sea el trabajo, sea un hobby, sea lo que sea, pero que esté tomando el lugar de Dios. A quien tú te estás afanando, es lo que te estás afanando y que te está impidiendo que la palabra de Dios pueda hacerte crecer y pueda hacerte madurar. Yo en mi caso, en mi propia experiencia, había algo que no me dejaba madurar y era la música. No estoy diciendo que sea mala la música, pero quiero ponerla en el contexto. Mira, a mí me conocen algunos allí, ¿ya? Llegué al Señor y todo, y aún así hubo un tiempo que era pura música. Hablaba de la música y las bandas cristianas y todo, aunque y cristiana, música cristiana. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que andaba en mi vida así, hoy el último disco de este y el último de esto otro. Y claro, iba a la iglesia, recibía la palabra y todo, pero llegó el momento que el Señor me confrontó a mí. Me confrontó. Y me dijo, ya pues, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué estás aquí? De repente, es bueno que nos confronte el Señor. ¿Por qué vienes? ¿Vienes porque tienes amigos que son músicos? ¿Vienes porque te gusta la música cristiana? ¿Por qué vienes? ¿O vienes porque quieres que el Señor, que yo trabaje en tu corazón? ¿Quieres y vienes a escuchar la palabra de Dios? Tal vez vienes primero a lo otro, me decía. Así me hablaba a mí, por medio de la palabra, obvio. Tal vez vienes a hablar de música y de segunda vienes porque en realidad, bueno, hay que escuchar la palabra, ¿no? Y ahí tuve que tomar una decisión. Ahí tuve que tomar una decisión. Y yo dije, Señor, a ti te voy a seguir. Por eso es que la música hoy día para mí es de bajo perfil. Es lo que Dios me ha hablado en forma personal a mí. Eso era un espino que estaba ahogando el trabajo de la palabra de Dios en mi vida. No me permitía madurar. Y hay cosas que tú tienes tal vez que no te permiten que la palabra haga y te dé el fruto, que están ahogando la palabra de Dios. Que son cosas que tienes arraigadas en tu vida, que tal vez no permiten que la palabra de Dios termine haciendo lo que quiere hacer en tu vida. Esos son los espinos. Por eso digo yo que esta tercera es la más compleja. Porque son cosas que te gustan. Porque son afanes que te gustan y que no quieres soltar. En el fondo es carne que no quieres soltar. Para que el Señor haga algo en tu corazón, en tu vida. Esos son los espinos, los afanes de este siglo. También, lo segundo, el engaño de las riquezas. Y me gusta cómo lo hace el Señor, cómo pone el Señor Jesucristo esto, porque dice que el engaño de las riquezas. Porque las riquezas te ofrecen cosas que no te dan, no vienen. Eso es mentira. Que las riquezas pueden hacer que una persona se realice, que las riquezas pueden darte felicidad, gozo. Eso son mentiras. ¿Ya? O si no, vendríamos a los multimillonarios muertos de la risa. A la gente famosa estaría muerta de la risa. Y no están así. No están, se muestran. En Hollywood todos se muestran sonrientes. ¿Cómo han terminado todos? Suicidados. Los músicos, que son ídolos de nosotros, ¿no? Muchas veces la juventud y todo, en nuestro tiempo, en mi tiempo también, yo tenía mis bandas y todo el tema. ¿Ya? Janis Joplin y todo, que murió ahogada en un sobredosis y un montón de cosas. No. Entonces, no hay gozo. Esta chica que era de la... no Disney, no sé de qué canal, que ahora la Miley Cyrus, sí, ya ella, que yo la música bien, todo, pero ella, lo que ella hace, porque ustedes saben el cambio radical que tuvo, ¿no? Y ahora está en todo el tema, lo que ella hace es producto de un corazón vacío. Ella no tiene nada dentro del corazón. Y ella lo hace y piensa, y uno la ve que es como feliz. No es feliz, es como decir, necesito ayuda. Es eso. Y como ella, muchas personas que necesitan. Las riquezas no te dan ese gozo, esa alegría, ni la fama te da nada.
Ni la fama te da esa satisfacción del corazón, en el corazón. Te sientes vacío. Y eso ha descubierto algunos a Jesús, ¿ya? Varios famosos que han descubierto a Jesús. Hablo de Jesús. Y que han tenido un cambio en sus vidas, importantes, transformaciones. Porque Jesús hace eso. Jesús es el que da el gozo en el corazón. Entonces el engaño y la riqueza es otra cosa que puede ahogar la palabra de Dios en tu vida. ¿Se acuerdan del joven rico? Vino al Señor. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta. Él estaba equivocado, porque él pensaba que podía hacer algo para ganarse la vida eterna. Como Jesús lo conocía, le dijo, guarda los mandamientos. Sí, de la juventud, ya los conoces, dice, ama a tu Dios, no tendrás Dios ajeno ante mí, los 10. Sí, eso lo he guardado desde mi juventud, pero ¿qué más? O sea, Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Jesús lo confrontó. Y le dijo, tú tienes un buen deseo, a lo mejor quieres seguirme, a lo mejor bien, pero tú tienes que dejar de que las riquezas sean tu Dios. ¿Cómo se fue? Triste. Pero se perdió la oportunidad de su vida. Se perdió la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque los espinos son mucho más grandes. Ahogaron todo lo que había escuchado este joven rico, porque tal vez había escuchado muchas cosas, porque le dijo maestro bueno. Y si le dijo bueno, es porque lo había oído, porque lo conocía, había oído sus enseñanzas. El Señor estaba hablando tal vez un poco a su vida, pero estos espinos también. Y ahogaron la palabra de Dios. Y lo tercero, entonces, el tercer espino es la codicia. La codicia, estar deseando otras cosas, siempre anhelando otras cosas, teniendo tu mente puesta que si el vecino, mira, el vecino pintó la casa y voy a pintarla también. Siempre pendiente de lo que están haciendo al lado, siempre pendiente de otros, nunca pendiente del Señor. Y la codicia es así, la codicia siempre desvía tu mirada hacia otros. Pero ¿dónde tiene que estar centrada tu mirada y tus ojos? En Jesús. Él es el que tenemos que nosotros mirar. A Él tenemos que ver. Que el de al lado o que pase a mi alrededor, en realidad cuando mis ojos están en Jesús, bien poco me va a importar. ¿No? Entonces, estos son como la condición más difícil, yo creo que es la tercera, ¿no? Porque hay una buena tierra, porque Dios quiere hacer algo y está haciendo algo en tu vida, pero a lo mejor tus espinos le impiden que Dios haga algo. Y la cuarta, la buena tierra. Dice el Señor Jesucristo, dejemos que el Señor Jesucristo nos hable en el verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, 1. Los que la reciben, 2. Y dan fruto a 30, 60 y 100 por 1, 3. La buena tierra. Recibe la palabra. Le gusta oír la palabra. Está siempre oyendo la palabra. Llega al fondo del corazón. Ya no traspasa las emociones. Traspasa todo y llega hasta lo profundo de tu ser. Echa raíz. Se afirma la planta. ¿Dónde? En la palabra. Tu vida se afirma en la palabra. Tú crees la palabra. Una cosa es oírla, otra cosa es creerla. Tú la crees y empiezas a echar raíces. Y como tú crees la palabra, empiezan a salir las raíces en tu vida y empiezas a fortalecer tu vida y tu roca es Cristo. ¿Por qué? Porque el que oye y hace la palabra es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y tu vida empieza a ser sólida y firme. Y finalmente, ¿sabe lo que pasa? Esto es lo que busca el Señor. Da fruto. El proceso completo. Llega al fondo. La tierra tiene profundidad. Echa raíz. Brota. Crece y da fruto. Eso es lo que Dios quiere contigo. Que tú des fruto. Y no solo que lleves fruto, que lleves mucho fruto. Por favor, Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15.
Juan capítulo 15. Está Marcos, después está Lucas y luego está Juan. Juan capítulo 15. El Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira qué hermoso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué cosa? Fruto. Mucho fruto. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermoso pasaje. Permanecer. ¿En quién? En Jesús. ¿Y cómo sé que estoy permaneciendo en Jesús? Sigo sus enseñanzas. ¿Y cómo sé que sigo sus enseñanzas? Hay fruto. Hay cambio. Hay transformaciones en mi vida. Y ahí me dice que yo puedo pedir todo lo que quiero y os será hecho. Le encanta a la gente hablar eso, ¿no? Ah, sí, el Señor dice que pidiendo todo, puedo pedir cualquier cosa y será hecho. Pero antes hay un requisito. Permanezca en el Señor. Arráigase en el Señor. Haga la voluntad del Señor. Y luego empiece a pedir. Él quiere que dé fruto y que mi vida dé fruto. Termino con esto. No sé si logran captarlo, pero hay una estadística que puede sacar uno de esto. ¿Cierto? Los matemáticos que tienen mente matemática. De cada 4 personas que escuchan la palabra, solo una dio fruto. Más o menos la estadística. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Las iglesias pueden estar llenas, pero ¿quién dé fruto? Ese es el discípulo de Jesús. En que su tierra está produciendo cosas, está produciendo el fruto del Espíritu. Gálatas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ese es el fruto. El fruto del Espíritu no es andar gritando ni saltando como loco. El fruto del Espíritu es que el Señor, su fruto está en su vida. Tu palabra, la palabra de Dios es vida en tu corazón. Ese es el fruto del Espíritu. Que se reflejan en estas cosas, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad. Ese es el fruto. No hay otro. El fruto de andar en el Señor no es andar todo el día cantando, no, puede ser. Alguien puede cantar todo el día, ¿no? Pero me refiero que la identificación del verdadero fruto del Señor es el fruto del Espíritu, amor, y todo lo demás que está contenido en él. La pregunta entonces queda abierta para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de tierra es mi corazón? Quiero terminar leyendo Lucas 8:18. Con esto vamos a terminar. Quiero dejarlos con este versículo. Mirad pues cómo oís
Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Quedémonos con esa advertencia de Jesús, que miremos cómo estamos oyendo. ¿Cómo está nuestro corazón cuando venimos acá a la iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón cuando en mi casa abro la Biblia? ¿Cómo mi corazón recibe la palabra de Dios? Y vuelvo a decirte, el problema no está ni en el sembrador ni en la semilla, el problema está en nosotros. Que nosotros nos dejamos y hacemos que la palabra de Dios sea infructuosa. No es que la palabra de Dios no haga nada. La palabra de Dios quiere hacer algo en tu vida. Eres tú el que no la dejas. Soy yo el que no la dejo. Soy yo el que la ahogo. Soy yo el que no permito que produzca fruto en mi vida. Pero ¿quién más que Dios quiere que esa palabra pueda estar en tu corazón y pueda hacer vida? Alguien dijo, si hiciéramos la cuarta parte de lo que oímos, seríamos otros. Seríamos cristianos geniales, ¿no? Así que, no solo oiga, ve y analiza de qué manera estás oyendo. Analiza el corazón, qué tierra eres. Y si hay piedras, quita las piedras del camino. Quita esas piedras emocionales que te impiden. Si hay espinos, quita los espinos. Deja los afanes, deja la riqueza, deja la codicia. Sigue a Jesús. Y síguelo a Él. Hay cosas que tenemos que quitar. Y si esta mañana tenemos que hacerlo, hagámoslo.